Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar de la fisiopatología de la retinopatía diabética. La siguiente, por favor. Para entender la fisiopatología de la retinopatía diabética es fundamental entender algunos conceptos del metabolismo de la glucosa. Ciertos órganos, como las células del músculo esquelético, los adipocitos, requieren de la insulina para incorporar o para ingresar a la célula. Otras, como sucede en la retina, no requieren de la insulina para captar la glucosa, ya que poseen a nivel de la membrana celular receptores que transportan la glucosa al interior celular. En condiciones normales, la glucosa que ingresó a la célula se metaboliza a nivel del citoplasma celular por la vía glicolítica y la vía de las pentosas. Como habíamos dicho que hay células que no requieren de la insulina para transportar la glucosa al interior celular, ¿qué sucede ante una hiperglucemia? Se cargan de glucosa y sobrepasan su capacidad de metabolizarla por las vías normales, que habíamos dicho que era la glucolítica y la vía de las pentosas. En estas condiciones vamos a ver activadas vías alternativas para metabolizar dicha molécula. La siguiente, por favor. La retinopatía diabética es esencialmente una microangiopatía de la retina, en donde el vaso es el afectado y se afecta en toda su estructura. A nivel externo, los pericitos, que no son otra cosa que células musculares modificadas, se altera la estructura de la membrana basal, que básicamente está compuesta por colágeno, pierde su arquitectura y se altera su funcionalidad. Y también se van a alterar las células endoteliales que poseen uniones muy estrechas, como las zónulas ocludens y la ocludina. La siguiente, por favor. Entonces, hemos dicho que ante una hiperglucemia se activan metabolismos alternos como la proteinquinasa C, la glicosilación y la vía del poliol, a través del sorbitol, que me van a producir una microangiopatía. La siguiente. Entonces, ¿qué le sucede a la célula cuando... ¿Qué pasó? Yo no sé si yo apreté o se fue. ¿Qué le sucede a la célula ante una hiperglucemia? La glucosa ingresa en exceso adentro de la célula y esta glucosa en exceso, por la vía de los polioles, se transforma en sorbitol. Como el sorbitol tarda en pasar a fructosa, se acumula en el interior celular, aumentándome la presión osmótica, y este aumento de la presión osmótica me altera el transporte de iones a través de la membrana citoplasmática, favoreciendo la entrada del líquido a la célula. Se producen alteraciones como pérdidas de pericitos, que es uno de los primeros cambios que sucede en el vaso, y se activan vías alternas como el del diacilglicerol, que se sintetiza de nuevo y estimula la proteinquinasa C, que aumenta la permeabilidad endotelial estimulando al VEGF. La siguiente. Entonces, hemos dicho que perdemos pericito por apostosis. Esto me lleva al debilitamiento de la pared vascular, y ese debilitamiento de la pared vascular por la apertura de las uniones intercelulares me lleva a la formación de dilataciones, microaneurismas, a la salida de los glóbulos rojos, produciéndome microhemorragias. También salen plasma rico en lipoproteínas que me van a dar exudados serios. La siguiente. Ahí están los exudados. Y a nivel de los capilares que se ven alterados, se forman trombos que me producen microinfartos a nivel retinal, produciéndome todo esto una situación de isquemia. Y ante la hipopsia que me produce esta isquemia, se estimula el VEGF. La siguiente, por favor. Entonces, situaciones de hipoxia, estimulación de la proteinquinasa beta, que como sabemos tiene un sistema de feedback positivo con el VEGF, los radicales libres, los productos finales de la glicosilación, cuando las moléculas de glucosa en exceso se unen a proteínas como la albúmina o la hemoglobina, y la isquemia retinal, me estimulan la síntesis de este factor. ¿Y quién lo inhibe? Es la hiperoxia. ¿A dónde se produce este factor? Se produce a nivel de los pericitos,
de las células endoteliales, de las células del epitelio pigmentario y de las células gliales. ¿Y cuál es la acción principal que ocasiona? Aumenta la permeabilidad vascular alterando las uniones estrechas que hay en las células, entre las células del endotelio vascular, produciéndome un edema macular. Favorece a la angiogénesis a través de su capacidad para estimular la mitosis de las células endoteliales. Y como me degrada la matriz extracelular, favorece la migración de las células, produciéndome la neovascularización. Ahora, ¿qué sucede con estos vasos nuevos? Crecen primero dentro de la retina, luego lo hacen sobre su superficie y por último crecen hacia la cavidad vítrea, adhiriéndose a la hialoides posterior. Tienen una pared vascular muy deficiente que produce en forma creciente mayor filtración, mayor edema, aumento del flujo y hemorragias pequeñas y masivas que permiten la llegada de los fibroblastos al interior del ojo. La siguiente. Este proceso de neovascularización, o sea, de vasos de neoformación, que crecen e invaden silenciosamente el vitrio, se producen en estas situaciones de hipoxia, produciéndome un crecimiento a nivel tanto de la retina como de otros sectores del ojo, como en este caso la rubiosis del iris. El tejido fibroblasto que se produce me da este tejido fibrovascular, la migración, de fibroblasto me da el tejido fibrovascular que produce tracciones vítreas, hemorragias vítreas, desprendimientos de retina y las complicaciones que todos conocemos en la retinopatía diabética avanzada. La siguiente. Entonces, el concepto que nos tiene que quedar claro es que la retina es un órgano especial que no necesita de la insulina para incorporar la molécula de glucosa en su interior, sino que lo hace a través de receptores de membrana que incorporan la molécula sin la presencia de insulina. Muchas gracias.